Saludos. La empresa María J.T. Soft, radicada en la República Dominicana, en la ciudad de Santiago, tiene el placer de poner a disposición de los programadores, colegas, en el área de Linux, este pequeño aporte de la aplicación María J.T. Base. Esta aplicación es para la administración de bases de datos y específicamente está dirigida hacia el manejador de base de datos MySQL, MariaDB y eh, Postgres, Postgres SQL. Este aporte lo hemos estado haciendo debido a que eh, los programas que hay en el mercado para el manejo de las bases de datos a veces resultan un poco complicados para su uso, sobre todo para aquellos programadores que se inician en el uso de los manejadores de bases de datos. Pues bien, aquí esta es la entrada a la aplicación María J.T. Base y solo hay que poner el nombre del usuario y la clave de su manejador, de su base de datos, ya sea MySQL o MariaDB o Postgres, así como la IP eh, del- de la máquina donde se encuentra ubicado el manejador de base de datos. Después de colocar eso con el tabulador, podemos eh, presionarlo para que nos lleve al lugar donde nos dice qué nombre de base de datos con qué nombre, con qué base de datos vamos a trabajar. Ya en este momento la aplicación ha leído todas las bases de datos que contiene el manejador y ha creado un combo que con el solo hecho de pulsarlo ya nos aparecen todas las bases de datos que están incluidas en este manejador. Vamos a coger para fines de este video una base de datos que he creado que se llama prueba 999. Si escogemos esta base de datos y le damos a OK, automáticamente la aplicación entra y nos dice aquí que hemos escogido la base de datos prueba 999. Claro está que si por alguna razón queremos cambiar la base de datos porque después que estamos dentro ya decidimos que íbamos a usar otra base de datos, en este botón que está aquí podemos eh, cambiarla. Presionamos este botón y abrimos de nuevo este combo y podemos escoger otra base de datos cualquiera. Escojamos de nuevo la misma base de prueba que es la que hemos preparado para este ejemplo. Bien, tenemos en esta aplicación básicamente estas cuatro opciones. La cuarta ya la acabamos de ver. La primera, manejo de bases y tablas. En esta opción lo que se hace es crear bases de datos nuevas o revisar bases de datos que ya existen y sus tablas. Podemos eliminar una base de datos si no contiene ninguna tabla, porque a veces creamos alguna base de datos y después no nos interesa, pues podemos eliminarla. También podemos crear tablas
dentro de cualquier base de datos, y podemos también eliminar tablas si estas están vacías. No le he agregado la posibilidad de eliminar una tabla con datos eh, para evitar que sin querer algún usuario novato pueda eliminar alguna tabla con datos importantes. En la opción número 2 dispone de un manejo de ABM, es decir, cualquier base de datos, cualquier tabla, automáticamente esta opción la crea una especie de ABM para que usted pueda modificar cualquier información o poblar alguna tabla que esté usando de prueba. La tercera opción es básicamente para usar SQL. Ahí usted podrá usar cualquier comando SQL con cualquiera de las bases de datos y con cualquiera de las tablas y posee ciertas facilidades para ayudar a quienes no conocen muy bien los comandos del SQL. Entonces, veamos la primera opción, manejo de bases y tablas. Si le damos acá, pues nos aparecerá la base de datos que hemos escogido y automáticamente la aplicación busca todas las tablas que contiene esa base de datos y nos las coloca en este lugar, en este combo, para que nosotros escojamos qué tabla nos interesa ver, modificar o no sé, hacer cualquier situación. Pero si solamente queremos ver, con el solo hecho de presionarlo aquí, aparecerá la tabla con sus campos y sus tipos de información y los datos que contiene esa tabla. Si cambiamos la tabla, por ejemplo, la tabla de usuario, pues entonces aparecerán los campos de la tabla de usuario y los datos de la tabla de usuario para poder nosotros ver qué información tiene. Si por ejemplo tenemos estos campos que están aquí y quisiéramos hacer alguna modificación, por ejemplo, cambiar el nombre de la tabla de usuario, queremos cambiarla y ahora le queremos poner, en vez de usuario, le queremos poner eh, eh, autorizados. Si queremos ponerle autorizado, no renombra la tabla y nos saca para que podamos entrar de nuevo y tomar ahora el nuevo nombre. Ya no se llama usuario, ahora la tabla se llama autorizados. Entonces si le damos aquí, es lo mismo, solamente que nos renombró la tabla. Así de sencillo. En cambio, si queremos, por ejemplo, agregar una columna a la tabla autorizado, le damos aquí, nos dice que tenemos que marcar debajo de quién queremos agregar esa columna. Digamos que debajo del teléfono queremos agregar una columna que se va a llamar móvil. Móvil y que es un varchar de 12. Estos campos tienen que cumplir con todas las reglas que tiene la base de datos para creación de campos o nombres de tabla o nombres de base de datos. En este caso, móvil es una palabra correcta para definir un campo. Varchar 12 nos indica que van a ser 12 caracteres y aquí dice que se va a colocar después de la columna teléfono. Le damos OK, nos saca por la misma razón para poder volver a entrar y llamar y darnos cuenta de que ya hemos agregado una columna que antes no existía, la columna móvil. Entonces, aprovechando que agregamos esta columna, digamos que queremos entonces cambiar
cambiar la columna. Nos dice igual que tenemos que cliquear cuál es la columna que queremos cambiar. Queremos cambiar móvil, cambiar la columna. ¿Por qué? Bueno, porque se va a seguir llamando móvil, pero queremos ponerle un varchar de 15. Nos dimos cuenta que era muy pequeño y lo que queremos es cambiarle el tamaño de el campo móvil, de la columna móvil. Le damos OK, nos pregunta que si estamos seguros, le decimos que sí, y al entrar de nuevo, ya móvil ahora tiene 15 y no 12 como tenía anteriormente. Así se cambia. En cambio, si lo que queremos es borrar una columna, marcamos la columna, le damos a la tecla delete y nos dice que si vamos a borrar la columna móvil, le decimos que sí, y de la misma manera nos eliminó la columna móvil, que ustedes pueden ver que ya no aparece. Así de sencillo es renombrar una tabla, agregar una columna, borrar una columna o cambiar una columna. Si lo que queremos por otro lado es, digamos, agregar una nueva base de datos, entonces podemos apretar aquí. Nos dice que debemos ponerle el nombre a la base de datos. Vamos a ponerle aquí base 777 y ahora le damos que la cree. Dice que fue creada, que debemos volver a salir y entrar de nuevo para ver si es cierto. Aquí está. Si decimos que queremos ver la base de datos que tenemos, ahora tenemos una base de datos nueva que se llama base 777, que no existía. Como ustedes pueden ver, pudimos crear la base de datos sin ningún problema. Si entramos ahora, nos dice que esa base de datos no tiene tabla y podría ser eliminada. En este caso la vamos a eliminar porque la creamos solamente para que mostrarles a ustedes cómo podía ser creada una base de datos. Ahora, como existe y además de eso no tiene tabla, nos prende, nos enciende el botón que dice Delete Data de datos. Entonces presionamos aquí y nos dice que si estamos seguros, le decimos que sí, dice que fue borrada, y si ahora yo le digo que me muestre las bases de datos, ya no aparece la base de datos que acabamos de eliminar. Volviendo a la aplicación, escogemos de nuevo la base de datos prueba 999, que era la que teníamos, y volvemos a la aplicación y para ver el siguiente botón, ver el modelo de la tabla. Si estamos aquí y tenemos la tabla autorizado y le damos a este botón, pues nos muestra detalladamente, no, perdón, esto lo que nos muestra es un modelo de tabla. Si queremos ver más o menos cómo podría ser creada una tabla, esto es lo que nos hace, que nos facilita que veamos cómo se puede crear una tabla sencillamente. Es una ayuda única y exclusivamente. Y podríamos crear una tabla si queremos en base a ese modelo. Si le damos aquí, le decimos que sí y dice que la tabla fue creada. Es decir, que al presionar de nuevo aquí, perdón, al presionar de nuevo aquí podemos ponerlo o quitar el modelo. Esto es simplemente nos muestra un modelo que podemos modificar y crear una tabla. Y si le damos de nuevo, elimina el modelo de la pantalla. Si presionamos aquí, fíjense que ahora aparece la tabla modelo, que no existía y que fue creada a partir de el modelo que teníamos. Si le escogemos la tabla, fíjense que está hecha exactamente con el modelo que teníamos aquí. Aquí está el modelo
y aquí está la tabla que se creó. Podemos quitar el modelo. También podemos poner el modelo y eliminar o agregar cualquier campo, eliminar campos y luego crear la tabla, y también sucederá exactamente lo mismo, se creará la tabla con los campos que hayamos mantenido. Por aquí podemos salir y lo último que queremos mostrarles es, vamos a borrar esta tabla que pusimos de modelo. Esa tabla, cualquier tabla que hayamos creado o que exista y que no contenga ningún tipo de información, que no contenga ningún registro, pues tenemos la opción de borrarla en caso de que no la queramos. Solo apretamos aquí y nos dice que si estamos seguros que queremos borrar esa tabla, le decimos que sí, y la tabla automáticamente fue eliminada. Si la buscamos, ya no existe esa tabla en la aplicación. También, por último, tenemos la opción de que si queremos duplicar alguna tabla, por la razón que sea, para tener una copia de ella o para usarla como, como ejemplo de otra tabla que queramos crear, entonces tenemos la opción de copiar una tabla. Aquí dice en este botón que podemos copiar la tabla que se está mostrando en este momento. Le apretamos aquí, dice que nos pregunta que si queremos copiar solo la descripción de la tabla o si también queremos los datos. Si le decimos que sí, que todos los datos y la descripción, y ahora nos pregunta que qué nombre le queremos dar a esa tabla que vamos a copiar. Vamos a ponerle nueva tabla, le decimos que ok, y si volvemos a entrar de nuevo, ahora tenemos una copia de la tabla anterior que se llama ahora nueva tabla con sus datos y todo. Ahí están todas las cosas. Exactamente es una copia de la tabla, solamente que le hemos cambiado el nombre. Así que hasta este punto vemos todos los aspectos y la facilidad que tiene el manejar la creación de las tablas, la modificación de los campos de las tablas, las copias de las tablas, la creación de una tabla en base a un modelo que ya predefinido, un modelo que tiene una clave con un autoincremento, que tiene variables como nombre, apellido, teléfono, que son variables de caracteres, variables de tipo entero, tiene también variables de fecha con opciones de default. Y además de eso, un índice adicional que es el índice de apellido y nombre. Es más o menos un ejemplo que contiene las cosas más importantes que se usan en una tabla, y por eso lo he usado como modelo. Recuerden que solamente con presionar aquí podemos poner el modelo, tomarlo, borrarle los nombres que querramos, quitar los campos que no nos interese, y luego apretando este botón se creará esa tabla automáticamente. Una forma muy rápida y sencilla para crear una tabla. Así que este es el, el primer, la primera opción de nuestra aplicación, y ahora en unos instantes vamos a empezar a ver cómo es el manejo de datos en forma de ABM. Pues bien, en la opción número 2, si damos acá, nos va a aparecer la tabla que tenía por default. Automáticamente nos da una estadística, dice que tenemos 3 tablas, como ustedes pueden ver aquí. La tabla autorizado dice que tiene los campos ID, nombre, apellido, teléfono, fecha creada. Dice que tiene 2 registros,
Entonces, esta opción es como si fuera un ABM. Simplemente, o es un ABM. Lo que tenemos que, como ustedes saben, ABM significa altas, bajas y modificaciones. O en inglés le llaman CRUD, C-R-U-D, CRUD. Entonces, este ABM es simplemente para nosotros manipular la data rápidamente y de una manera elegante y sencilla. Y también podemos imprimir un reporte de lo que tengamos aquí. Simplemente, si queremos modificar, por ejemplo, el ID key número 1, le damos aquí. Si queremos modificar el 2, le damos aquí. Si queremos adicionar algún otro, lo adicionamos. O vamos a suponer ahora, o simplemente podemos darle cancel y volvemos a nuestros inicios. Es decir, si habíamos marcado aquí para borrar o modificar y después no lo queremos hacer, simplemente lo cancelamos y vuelve de nuevo al, al formato inicial. Por ejemplo, vamos a adicionar. Le damos a adicionar. Queremos adicionar el ID key número 3. Solamente tenemos que darle 3 y enter. Aquí le vamos a poner un nombre. Luis Pérez. El teléfono es 809 y 2021 08 18 2021 08 18. Como ustedes pueden ver, hemos llenado todos los campos. Solamente nos falta hacer la inserción. Aquí hay un botón que dice ejecuta la adición. Si le damos entrada aquí, fíjense que ya nos aparece un nuevo campo que se llama Luis Pérez. Muy sencillo. Si por el contrario, en vez de adicionar, lo que queremos es modificar, marcamos el campo que queremos modificar y le damos a la tecla de modifica y nos aparecerán todos los datos de Luis Pérez. Si queremos cambiarle el nombre, poner Luis Antonio, ejecutar la modificación aquí y ya aparece Luis Antonio. Si por el contrario lo que queremos es borrarlo, lo marcamos y en vez de darle a modificación le vamos a dar a delete y luego aquí dice ejecutar la eliminación. Si le damos a ejecutar la eliminación, antes de eliminar nos pregunta que si es verdad que queremos borrar el registro número 3, le decimos que sí y automáticamente desaparece. Como ustedes pueden ver, es sumamente sencillo utilizar el manejador de los ABM de las tablas. Tiene una pequeña ayuda aquí para si queremos más o menos saber cómo funciona, pero es muy sencillo todo. Y por aquí podemos salir. Finalmente, vamos a ver la opción de usar comandos SQL. Esto que está aquí no es más que una ayuda para los principiantes para que puedan usar los comandos SQL que suponemos que previamente los han estudiado, porque todo esto está hecho con la idea de enseñarle un poco de SQL a los principiantes o de facilitarle el trabajo a los que ya los conocen. Si queremos trabajar con alguna tabla, simplemente escogemos aquí la base de datos, escogemos la tabla. En este caso tenemos 3 tablas, vamos a coger autorizado de nuevo y nada más con escogerla nos genera un select que dice select asterisco from la base de datos punto la tabla, o sea, select asterisco from autorizado que es la tabla que pertenece a esta base de datos. Si le damos aquí que lo ejecute, simplemente aparecerán debajo el resultado de nuestro select. Así podríamos agregarle algo, where
eh, where nombre diferente de blanco. Le damos así, lo ejecutamos. Ahí nos está diciendo que tenemos un error. Tenemos un error. O vamos a poner aquí por nombre igual. El error era que no podría ser doble comilla, sino una sola comilla. Pero quería que ustedes vieran cómo nos muestra cuando nos equivocamos. Vamos a poner que nos busque a Luis o a Juan y le decimos que lo ejecute. No tenemos un error, veamos de nuevo. Busquémoslos todos. Que no hay Juan. Where nombre nombres where nombres igual Julito. Tampoco, que estoy haciendo mal. Julito. Where nombres igual Julito. Ahí está. Como ustedes pueden ver, yo mismo me estaba equivocando al escribir la instrucción select y por eso no tenía un resultado positivo. La variable se llama nombres. Había que escribirle exactamente como es. Y por supuesto el nombre que andábamos buscando tenía que existir en la base de datos. Y este sí existe, Julito. Aquí podemos limpiar y siempre volver a hacer algo nuevo. Si queremos que una ayuda, por ejemplo, si nosotros cogemos aquí, digamos, clientes, automáticamente nos aparece todo esto. Pero podemos aquí ponerle where y al pulsar el botón de where aparecerá la variable where ahí arriba y luego aquí dice que podemos escoger por dónde vamos a buscar, digamos por clave o por nombres, como dijimos, por nombres. Y aquí dice qué opción, mayor, igual, menor, que etcétera, igual. Y aquí escribimos cuál es la palabra que sea igual, Julito. Mírenlo ahí. Así nos ayudó a formarlo nosotros mismos. Ahorita yo trataba de recordar el nombre de la variable y el nombre de la persona y bueno, porque no lo recordaba nos falló la consulta. En general podemos escribir nuestro SQL, cualquier tipo de SQL y darle aquí que se ejecute y va a funcionar. Aquí dice libre o guiado. Guiado es cuando es básicamente lo mismo, pero guiado es cuando usted está usando estas variables que están aquí para, para formar la instrucción SQL que queremos. No olviden que dándole aquí siempre vamos a poder limpiar. Si tenemos alguna duda de cómo hacer algo, podemos darle ayuda y aquí nos aparece
una serie de comandos que de SQL que podemos usar. Por ejemplo, este que está aquí dice Show Database. Si lo marcamos, lo copiamos, salimos y luego lo ponemos aquí y le damos a Ejecute, pues ya tenemos el comando que queríamos. Es decir, que esta ayuda yo le he puesto para que la gente que no tiene mucha experiencia pueda rápidamente eh, ver los comandos más o menos comunes que hay en el SQL sin necesidad de tener que entrar a internet o buscar un manual. Aquí están las cosas más que más se utilizan en general para consultar. Tenemos esa ayuda, tenemos otra ayuda un poquito más avanzada. Aquí ya aparecen cosas más importantes, como borrar una tabla, como crear un usuario, etcétera, etcétera. Eso habría que practicarlo. Y la ayuda 3, aquí nos va a ver cómo agregar una columna, cómo cambiar el nombre de una columna, cómo eliminar una columna, cómo crear una tabla. Aquí hay un ejemplo más detallado, un segundo ejemplo de cómo crear una tabla. Y finalmente en esta ayuda aparecen ya ejemplos de uniones de tabla y inners join y join de tabla. Algunos ejemplos para que ustedes puedan facilitar su trabajo. Hasta aquí entonces hemos visto la aplicación que estamos disponiendo para ustedes, que se llama María JT Bases, y la cual es aporte, un aporte que estamos haciendo a la comunidad de programadores, en este caso programadores que utilizan sistema operativo Linux, aunque este, este manejador es para bases de datos que funcionan con cualquier lenguaje. Pero si lo quieren usar, si tienen Windows, por ejemplo, tendrían que instalar con VirtualBox o con algún programa de virtualización, instalar eh, alguna versión de Linux, preferiblemente Linux Mint, los Linux Ubuntu o Debian, que es en lo que yo he probado la aplicación, y luego que instalen ese Linux Mint, instalarán Gambas 3 y finalmente podrán ejecutar esta aplicación. De todos modos, será mucho más útil para aquellas personas que trabajen con los sistemas operativos que antes les he mencionado. Hasta la próxima.